Bueno, saludamos a todos los chicos que se van a sumar a esta parte de la clase grabada, clase número 3 de Zoom, ¿sí? En la que vamos a introducir un nuevo tema. Es un tema relacionado con la parte geométrica, ¿sí? Un tema que es bastante sencillo de aplicar, pero que es muy potente, tiene muchas implicancias en la matemática en general y hasta en la vida cotidiana, ¿sí? Bien, entonces el objetivo de esta parte del práctico que vamos a ver, de los conceptos que queremos ver, es aplicar cómo calcular el área y el perímetro de algunas figuras simples, ¿sí? Y para eso, un resultado muy importante que vamos a usar es el denominado teorema de Pitágoras, ¿sí? Este me estaba contando Adriana que es un concepto que ustedes tenían pensado ver el año pasado en la clase de matemática, pero no llegaron con el tiempo. ¿Puede ser así? Cris, no sé si ustedes lo vieron porque somos de diferentes cursos. Ah, bien. Cris, este tema del año pasado lo pudieron ver. No, no lo vimos. Bueno, Ah, bien. perfecto. Entonces. Bien, entonces, veamos entonces el concepto que es bastante sencillo, ¿sí? Pero es muy potente porque se aplica en muchos casos. El teorema de Pitágoras relaciona siempre los tres lados, pero no de cualquier triángulo, sino de un triángulo rectángulo. Recordemos que la clasificación de los triángulos es, según sus ángulos, es, si un triángulo, vamos a hacer uno bien, porque si no, si un triángulo es un triángulo que tiene sus tres lados agudos, a ese triángulo se lo llama acutángulo. Si hay un triángulo que tiene un ángulo obtuso, a veces se lo llama obtusángulo, ¿sí? Y si tenemos un triángulo que es la mitad de un rectángulo, ¿sí? La mitad de un rectángulo, voy a ver si me sale el prolijo, a ese triángulo se lo llama triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, Bien. el concepto del teorema de Pitágoras se aplica solamente a estos triángulos, no a este ni a este. Pero de Claro, todas que es el que maneras, está en la imagen. claro, vale decir de todas maneras, acá siempre donde el triángulo mide 90 grados se le hace un cuadrito como este que está acá, ¿sí? Ujú. Está indicando que ese ángulo mide 90 grados, por eso es un triángulo rectángulo, ¿sí? Eh, Bien. vale destacar que un triángulo acutángulo, por ejemplo, como el primero, yo también puedo eventualmente trazarle la altura y dividirlo en dos triángulos rectángulos, ¿sí? Entonces el concepto del teorema de Pitágoras también se puede aplicar. Pero básicamente entonces dijimos el teorema de Pitágoras se aplica a un triángulo, ¿sí? Rectángulo. ¿Qué dice el teorema este de acá? ¿Sí? ¿Qué dice entonces Bien. el teorema de Pitágoras? Bueno, primero hay que nombrar, ¿sí? Cómo se van a llamar estos lados. Los dos lados que están formando el ángulo recto, tanto este, ¿sí? Vamos a hacerlo más gordito. Este y este, estos dos que marqué con verde, ¿sí? Sí, Se llaman catetos, ¿sí? cateto. Reciben ese nombre, ¿sí? Y el tercer lado, que es el lado más largo, ¿sí? Es el que llamamos hipotenusa. ¿Vamos? Ese que marqué con violeta. Bien. Bien. Entonces lo que nos dice Pitágoras es que si yo agarro la hipotenusa, esta de aquí, demasiado, si agarro la hipotenusa y la elevo al cuadrado, agarro los catetos y hago lo mismo, este lo elevo al cuadrado y este Bien. también lo elevo al cuadrado, hay una relación que siempre se cumple, que la suma de estos dos violetitas me tiene que dar lo mismo que el cuadrado de esta grande, ¿sí? Lo vamos a Bien. leer, dice. El texto que yo les di, van a recibir, dice, el lado más largo de un triángulo rectángulo, que se llama hipotenusa, esta de acá, Sí.
Sí, sí. La hipotenusa siempre es el lado opuesto al ángulo recto. Significa que está enfrente del ángulo de 90 la hipotenusa, ¿sí? Los otros dos lados se llaman catetos. En el siguiente triángulo, o la figura, se identifica la hipotenusa con la letra H y los dos catetos con la letra A y B. El teorema de Pitágoras, ¿sí? El teorema de Pitágoras me dice que el cuadrado de la hipotenusa, acá está, el cuadrado de la hipotenusa es igual a un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado. Y eso es Bien. todo, ¿sí? Fíjense que yo acá, en la parte de más abajo, les hice un gráfico de cómo esto se representa, o se puede representar geométricamente esto de los cuadrados. Aquí, en este dibujito, vamos a ver la notación más flaca, tenemos, voy a marcar de vuelta con verde, este lado que mide 3, es un cateto. Con otro color, con rojo, vamos a marcar la hipotenusa, y con otro color vamos a marcar el cateto, el otro cateto. ¿Sí? Como se pueden ver, ¿sí? ¿Qué pasa si yo construyo un cuadrado con esta dimensión? Si yo construyo un cuadrado con esta dimensión verde de 3, me queda un cuadrado de 3 por 3. ¿Lo ven ahí? Sí, sí, sí. Se ve. O sea, hago un cuadrado que tenga dimensión 3, la misma dimensión que el lado del cateto este del triángulo. Y voy a hacer ahora lo mismo con el cateto de abajo. Construyo un cuadrado, bueno, todos estos. No quería hacer los 16, pero los voy a tener que hacer. ¿Cuántos cuadraditos verdes ven ahí? 9. 9. ¿Y cuántos son los cuadraditos violetas? 16. 16. Entonces, en total, si yo sumo los verdes más los violetas, ¿cuántos hay? 25. Exactamente. Y la pregunta es, ¿cuántos cuadraditos genera la hipotenusa roja? ¿Cuántos cuadraditos genera? Genera, si yo cuento, porque la hipotenusa, que es de dimensión 5, como lo pueden ver, está generando ¿cuántos cuadrados acá? 25. Porque son 5 filas de 5. Exactamente. No las voy a hacer todas, pero se entiende que si tengo 5 filas por 5 columnas, en total, ¿sí? Acá hay 25 cuadrados. ¿Sí? Sí. Vamos a hacerlo con uno más finito porque se quedó muy gordo. Aquí hay 25. Vamos a anotar. ¿Sí? 25. Con verde. Acá hay 9. Bueno, Y acá, con violeta, vamos a anotar 6. 16, ¿no? 16. ¿Y cómo se relacionan esas tres cantidades? Bueno, vamos a anotarlo con blanco aquí. Lo que estoy diciendo yo es que si a 5 lo elevo al cuadrado, o sea, construyo Sí. un cuadrado del lado 5, eso es lo Sí. mismo que hacer un cuadrado del lado 3 más un cuadrado del lado 4. Y ese es el teorema de Pitágoras, ¿sí? El Bien. cuadrado del lado más largo es igual a los otros dos lados al cuadrado sumándose. Si hago las Bien. cuentas, el cuadrado de 5 es 25. 25. El cuadrado de 3 3 es es 9. 9. Y el cuadrado de 4 es 16. 6. Y 16 más 9, como pueden ver, de los dos lados da 25. ¿Entendió eso? Sí, se entendió. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo puedo aplicar esto? Bueno, esto lo aplico siempre que yo tenga un triángulo rectángulo. ¿Y por qué es muy Bien. poderoso este resultado? Porque cuando yo conozca dos lados,
voy a poder conocer el tercer lado aplicando justamente este concepto. ¿Sí? ¿Se entiende eso que estoy diciendo? Sí. Bueno, borremos entonces todos los dibujos y sigamos con lo que dice el práctico. Bueno, justamente la interpretación geométrica de este último gráfico sería que la superficie que se genera construyendo un cuadrado elevado a 5 es la misma que la suma de las superficies de los cuadrados generados con las dimensiones de los catetos de dimensión 4 y 3, que es lo que estuve haciendo. ¿Sí? Bien. Algunas propiedades importantes a considerar en la resolución de problemas es, esto es aparte, ¿sí? No es el teorema de Pitágoras, pero es importante que lo tengan en cuenta, que la suma de los ángulos internos en todo triángulo, ¿sí? La suma es 180 grados. Bien. Si ustedes suman este ángulo más este ángulo, la suma de los tres ángulos internos en todo triángulo, no importa que sea rectángulo o no, siempre vale 180 grados. ¿Sí? Esa es una Bien. cosa como para tener en cuenta. ¿Qué más? A lados congruentes se ponen ángulos congruentes. ¿Qué significa? Que si los ángulos son iguales, sus lados opuestos son iguales. ¿Sí? Un triángulo equilátero es el triángulo que tiene los tres lados iguales, ¿sí? Y un triángulo isósceles es el que tiene un par de lados o de ángulos que son iguales. ¿Sí? Porque dijimos que ángulos y lados son opuestos, son proporcionales. Bueno, aquí en la primera actividad que van a tener que resolver, ¿sí? Lo que hay que plantear para poder resolver es una ecuación. Por eso vamos a usar el concepto de ecuación que trabajamos en el trabajo práctico número 1. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué habría que hacer acá para resolver, por ejemplo, el ejercicio 1A? ¿Sí? Lo primero que hay que hacer es identificar que se trata de un triángulo rectángulo. ¿Sí? Este triángulo, ¿es rectángulo, sí o no? Sí. Entonces puedo aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Bien. El teorema de Pitágoras siempre lo voy a aplicar arrancando desde el lado más largo. ¿Cómo me doy O sea, de la hipotenusa. cuenta? ¿Cómo me doy cuenta? Porque desde el del 90 es el que está enfrente. Siempre es el que está enfrente de 90. Y obviamente va a ser visualmente el más largo. ¿Sí? Acá, por ejemplo, la hipotenusa es esta. ¿Sí? Sí. Bueno. Ahí no. Acá la hipotenusa es esta. Ah. Aquí en este triángulo, esta es la hipotenusa si yo lo divido a la mitad, que hay un truco ahí, después lo vamos a ver. En este caso, voy a arrancar el teorema de Pitágoras planteando a partir de este, que es el lado más largo, que es la hipotenusa. ¿Qué me dice Pitágoras? Me dice, vamos a dar de vuelta con blanco, que la hipotenusa al cuadrado es un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cuál es la hipotenusa acá? 8. ¿A dónde? Ah, ahí, 8, sí. 8. Sí, sí. ¿Qué tengo que escribir? 8 al cuadrado. 8 al cuadrado va a ser igual A lo voy a escribir, 64. a este al cuadrado más este al cuadrado. ¿Sí? Bien. Entonces, 8 al cuadrado va a ser igual a 4,8 cuadrado más, porque ya estoy escribiendo horrible, más x elevado al cuadrado. ¿Se entendió eso? Sí. Ahora, en esta ecuación, bueno, ¿qué es lo que hago? Hago las cuentas, puedo hacer las cuentas o dejarlo expresado. Lo que voy a hacer yo, no voy a hacer ninguna cuenta, sino este, que está positivo, lo voy a pasar para el otro lado como ¿Como fracción? negativo, lo voy a pasar. Está positivo. Ah, Entonces, ¿qué me bien, da? bien. Ah, 8 al cuadrado lo dejo. Estoy resolviendo una ecuación. sí. Sí, 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 sí. 4,8 que está positivo va a aparecer del otro lado como negativo.
Y al cuadrado porque no hice ninguna cuenta todavía. Las cuentas las voy a hacer todas al final, ¿sí? Bien. Y por último, ¿sí? Por último, este cuadrado, Sí. lo voy a pasar para el otro lado como que. ¿Cómo pasa para el otro lado? Como, ¿Cómo se llama eso? como potencia, Está como como, raíz, pasa como raíz, ¿sí? como raíz. Cuenta que me va a quedar es 8 al cuadrado, la raíz cuadrada de 8 cuadrados menos 4,8 cuadrado. Bien. Y ahora agarro la calculadora y hago la cuenta, ¿sí? Teniendo el cuidado, ¿sí? Que cuando escriba esto en la calculadora, ¿tenés calculadora ahí? Ujú. Necesito en algunas calculadoras, en las más nuevas no, ponerle un paréntesis a esto, para indicarle, ¿sí? Que todo esto tiene que calcularle la raíz cuadrada a la resta esa que está ahí adentro. ¿Se entendió? Bien. ¿Y Bueno, eso desde la calculadora que yo tengo se puede hacer? y yo ahora te voy a mostrar cómo se hace, ¿sí? Yo voy a Ah, sacar la bien. cuenta acá, les voy a decir cuánto es, y después, cuando termine el video, ¿sí? Yo te voy a Ah, mostrar cómo se hace en tu calculadora, ¿sí? Porque bien, cada bien, calculadora se hace de una manera distinta, ¿sí? Raíz bien, cuadrada de 8 cuadrado menos 4,8 cuadrado. Eso les da 6,4, ¿sí? bien. 6,4. Y ese es el valor. Claro, eso. Bueno, vamos a borrar todo eso. Entonces, ahora, sé que ya sé cuánto vale. Este vale ahora 6,4 centímetros. Bien. Significa que yo puedo calcular el perímetro del triángulo, porque el perímetro del triángulo va a ser la suma, cuánto mide por afuera, ¿sí? Bien. Para saber cuánto mide por afuera, yo lo que tengo que hacer es sumar todos los lados, ¿sí? Sí. Empiezo acá, doy toda la vuelta y vuelvo al mismo lugar, ¿sí? Bien. Entonces, lo que yo tengo que sumar, ¿sí? Vamos a buscarlo con color verde, es, y un poquito más gordo, es esto, 8, más esto, 4,8, Sí. más esto, que no sabía cuánto valía y ahora sí sé cuánto vale, que es 6,4. Eso me va a dar el perímetro del triángulo, que siempre lo voy a poner con una letra P, ¿sí? P Bien. de perímetro. El perímetro va a ser la suma de todos los de afuera, ¿sí? Que si quieren lo hacemos, creo que da 12,8 más 4,8 más 6,4. Eso da 19,2 19,2, sí. centímetros, ¿no? Pongo la unidad, Sí, pero sí. 19,2 centímetros. Horrible. Bueno. Y el área de un triángulo siempre es, hay que usar la fórmula en el área del triángulo, ¿sí? Es base por altura sobre 2. Bien. Entonces, ¿cuál es la base de este triángulo? ¿Sí? La base de este triángulo, vamos a borrar todo esto primero. No confundir. La base de este triángulo es la parte de abajo, ¿sí? Justamente, por eso se llama base. Marcarlo con verde. Esta es la base del triángulo. Y la altura es lo que mide de alto. Para medir algo de alto yo lo mido a 90 grados. Entonces, en este caso, la altura va a coincidir con este valor de acá, ¿sí? Bien. Y el área de un Sí. triángulo es base multiplicado por altura
y el resultado dividido 2. O sea que en este caso, para sacar el área del triángulo, recordemos que esto era 6,4, ¿sí? Sí, Se multiplica la base, que es 6,4, por la altura, por, 4,8, y el resultado se divide por 2. Y eso da bien, el área que simbolizamos con la letra A. ¿Queda claro eso? bien. Bueno, O sea que es una A, la de arriba es una A grande y al lado ¿qué hay? ¿Una un X? triangulito, un triangulito. Un Ah, bien, bien, bien. triangulito demasiado feo para, vamos a hacer así. Miren. A ver si me sale. No, no me sale. Bueno, un triangulito chiquitito, bastante fiero, pero No importa, ahí se ya sé, entendió, ya sé. ¿no? Área del triángulo significa es base por altura sobre 2. ¿Sí? Bien. Todas estas cosas Base igual por- ustedes las pueden googlear, Sí, sí, fijarse. sí, sí. Hay 1000 videos acerca de la resolución del teorema de Pitágoras. Esto es simplemente una introducción a manera, valga la redundancia, demasiado inicial, ¿sí? Introductoria. Una introducción introductoria. Bien, entonces, ¿se entendió la historia? Sí, sí, se El entendió. perímetro es la suma de los lados y el área siempre se calcula como base por altura sobre 2. En este caso, Bien. lo que tengo que multiplicar es, vamos a hacer la cuenta, se multiplica 6,4, que es la base, 6,4, 6,4, multiplicado por la altura, que es 4,8, y a eso lo dividimos por 2. ¿Sí? Obviamente que estos son centímetros y estos son centímetros. Entonces el área me va a dar en centímetros cuadrados. ¿Sí? Hagamos la cuenta, es 6,4 por 4,8 dividido 2. O sea, es 15,36 centímetros cuadrados. 15,36 Centímetros cuadrados. centímetros cuadrados. ¿Se Bien. entendió? Y Sí, eso es sí. resolver un triángulo, porque sé cuánto miden sus tres lados, sé el área y sé el perímetro, entonces acabo de resolver el triángulo. ¿Sí? Bien. Bueno, hay que hacer lo mismo con todos los otros triángulos. ¿Sí? Vamos a bajar un cachito más, les voy a comentar cuáles pueden ser las cosas que aparezcan en la sección. El que viene a continuación es igual. ¿Sí? Cuando digo igual, es igual. ¿Cómo? Quieren un cachito que esto reniego bastante. Yo no sé por qué. Ilumina esto. Bueno, ahí está. Esto de manejar las... Estamos, anotación. Wow. Esto le decía, que este triángulo de acá se hace de la misma manera que este. En este caso, ¿por dónde arranqué? Por 8. En este, ¿por cuál de los tres voy a arrancar? Por 14. Mm, ¿14? No, no veo. ¿No Porque ves? tiene que ser una H. Sí, un H. Bien, esa es la hipotenusa. Esa es la hipotenusa. Entonces, ¿por dónde arranco? Por la hipotenusa. Exacto. O sea que acá arranqué por 8. ¿Acá por dónde voy a arrancar? Por H. Por H, claro. Acá, ¿por dónde voy a arrancar? Por 9,75. Perfecto. En este, lo primero que tendré que hacer, como no tengo triángulo rectángulo, es, si yo lo divido, ahí sí tengo Sí, triángulo rectángulo. ¿Sí? bien. Bueno, fíjense, y como lo estoy dividiendo a la mitad, ¿sí? Si Mm, esto es, como pueden ver, acá, esto y esto sí, miden lo mismo. O sea que lo agarro el mismo. 5,3 y lo divido por ¿cuánto? Por 2. Por 2. Y les va a dar esta cantidad y les va a dar esta cantidad.
¿sí? Bien. Y este será X. ¿Sí? Entonces ahí plantean, en este triangulito, en este de acá, plantean Pitágoras. Sí, ¿Arrancando por dónde? Por 5,3. por 5,3. ¿Se entendió eso? Bien. Sí, sí. Bueno, ¿y qué más? Es un triángulo. Bueno, acá hay un error que se los voy a corregir, así que no se preocupen. Los tres lados no pueden medir 5,3, ¿sí? Este es un error que me ha quedado. Este será 5,3 y este que no, bueno, este se los voy a modificar, así que no se preocupen. Bueno, Es un error del pasaje de Word a... Se ve que me ha quedado un borrador ahí, no lo he modificado, ¿sí? Pero no se preocupen que cuando les llegue el trabajo práctico va a estar bien, ¿sí? bien. Ese, y acá lo mismo, ven que a todos le puse 5,3, bueno, les tengo que poner otros valores ahí, no se preocupen porque se los voy a modificar, ¿sí? O sea que ahí haríamos lo mismo, sería que dividir ¿Dónde? En en los este de de acá. abajo, en los Sí, últimos. sí, No, lo no, que en los últimos. pasa es que no van a ser esos números, van a ser otros números. Ah, bien, bien, bien. Ah, Como está, hay que corregirlo, yo se los estoy adelantando, ¿sí? Pero en bien. el próximo trabajo práctico, cuando esté corregido, acá, a ver, acá va a decir un número, Sí, acá probablemente va a decir el mismo, porque el triángulo es isósceles, y en este de acá, sí, como pueden ver, esto es más largo que claro. este y que este, entonces no va a decir Sí, 5,3, va a decir va a ser. 8, por ejemplo, por decir algo, Sí, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tracen la altura, este les va a quedar de 4 y este de 4, por dar un ejemplo. ¿Entendió? sí, se entendió. Bueno, ya lo vamos a ver específicamente. Igual no se preocupen, con que hagan para la próxima clase los primeros tres, que son fáciles, ya estamos hechos. ¿Sí? Y después haremos Ok, en otra clase, me pueden consultar cuando ustedes quieran los otros, no se preocupen. ¿Sí? Que cada uno tiene su historia. ¿Sí? Esta rayita significa que este lado, ¿sí? Que este lado mide lo mismo que este. Y este no. ah, bien. Y ese no. Y acá me dice que los tres miden lo mismo. Bien, Acá no va a 5,3, se lo tengo que modificar. A todos esos valores se los tengo que modificar. Así que cuando se les perfecto. mande el trabajo práctico va a estar corregido. ¿Sí? ¿Quedó claro todo eso? Bien, sí, quedó claro. Bueno, otra cosa. La semana que viene no va a haber clase de Zoom. ¿Sí? Capaz que les Ok, dé un video o ustedes pueden hacer consultas por Classroom. Pero bueno, viendo y bien. considerando que cada día son menos los que se conectan, y para mí es un esfuerzo interesante Ujú. todo esto, cuando pidan la próxima semana, vemos si juntamos más, hacemos una clase de Zoom, ¿sí? Bien, Entonces, perfecto. de todas maneras, vamos a cerrar este video, esta parte de la clase. Ya recuerden que tuvimos una primera parte de consulta del trabajo práctico 2. Cualquier consulta me pueden dejar por Classroom, ¿sí? Yo me voy a quedar un ratito más. Bueno, los despido a los que van a ver el video ahora.